Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Valcárcel. Estoy en el grupo de Cosmología y Astrofísica de la Agrupación Astronómica de Madrid y hoy tenemos a nuestro compañero Fernando Ijar que nos va a dar una charla de un tema que no es puramente teórico, es completamente práctico, ¿no? La tecnología de los grandes telescopios que hay observando el cielo y en concreto el telescopio de Calar Alto, que es una estación de observación que está en España, en la provincia de Almería. Así que, adelante, Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, esta charla surgió como consecuencia del viaje a Calar Alto. Entonces, yo la tenía preparada en general para que la gente conozca en profundidad las dos técnicas que más se utilizan en astrofísica para medir y los espectrofotómetros. Y vamos a hablar del fundamento, más que de cosas, como decía Pedro, muy prácticas. Bueno, yo me voy a centrar mucho en el fundamento para que todo el mundo conozca en qué se fundamenta el fundamento físico tanto de los telescopios como de los espectrofotómetros. Entonces, vamos a intentar responder a estas tres preguntas. ¿Qué vamos a ver en Calar Alto? ¿Qué aporta la astronomía a Calar Alto? ¿Y cómo entendemos qué fundamento tienen? Vamos a ir viéndolo. Entonces, lo primero, vamos a ir recorriendo esto, la instrumentación que tiene Calar Alto. Aquí veis en esta fotografía el tamaño tan impresionante que tienen estos telescopios. Son telescopios de 2,5 metros de diámetro. Y después los espectrómetros también. Después veremos las líneas de trabajo de Calar Alto. Yo he puesto las más importantes, pero tiene muchas más. Trabaja también con galaxias, es bastante amplio. A lo largo de la historia ha trabajado con mucho material. Después haremos el fundamento de los telescopios estos grandes, gigantes, que es del tipo Ritchie-Chrétien, que ahora veremos en qué se fundamenta. Estos tipos de telescopios son los mejores del mundo, probablemente. Es la técnica más avanzada del mundo en telescopía. Y haremos, para que se entienda bien, un ejemplo de cálculo de telescopio, que no es el cálculo de los telescopios estos, porque entre datos se los pedí y me dijeron que tenía que sacarlos de lo que tienen publicado. Entonces necesitaba parámetros que no tenía suficientes. Y entonces he cogido un cálculo para hacer un telescopio virtual que yo me he creado con unos parámetros que son realistas, pero no son los de Calar Alto. Pero el objetivo de esto es cómo se calcula un telescopio de esta calidad y de este tamaño, para que lo veáis. Después veremos el fundamento de los espectrómetros, en detalles, sino simplemente, yo creo que lo más interesante es entender por qué la luz, muestra su espíritu al pasar por un espectrómetro. De hecho, espectrómetro se le puso el nombre porque era espectrofotometría, era el espíritu, el espectro es el espíritu de la luz. Cuando lo vieron los primeros, sobre todo en la época de Newton, veían que al atravesar la luz unos prismas, la luz se dividía, que era el espectro de la luz, como el espíritu que tenía escondida la luz, que ellos lo revelaban a través de estas técnicas. Esto, gracias a la física cuántica, después de encontrar unas líneas de transición de energía entre los electrones y unido también al efecto Doppler, pues se le ha sacado un jugo gigantesco. De hecho, los espectros fueron el origen de la astrofísica. O sea, la astrofísica realmente nació hacia 1850, cuando Kirchhoff presentó en Berlín, en un congreso de Berlín, presentó los primeros espectros validados del Sol. Entonces se cree que este fue el día del nacimiento de la astrofísica. No sé si era un 28 de noviembre, me parece que era, o algo así. Ya os lo diré un día. Entonces, veremos pues eso, por qué se forma, pero la explicación de por qué se forma un espectro no ha llegado hasta hace unos 50 años o 60 años, no tiene más. Porque esto
solamente se entiende desde el momento en que se desarrolló la electrodinámica cuántica, o sea, la interacción entre los electrones y los fotones. Y esto se debe a Feynman, y voy a intentar explicarlo, el fundamento, sin evidentemente fórmulas, simplemente conceptualmente, pero veréis a qué es debido, es que es curiosísimo, a qué es debido que se forma un espectro en ciertas condiciones. Y lo entenderéis en profundidad todo el mundo, ¿no? Después veremos el fundamento de los espectros por red de difracción, que es lo que tienen los de Calar Alto. Tienen una red de difracción tipo Echelle, escala, ¿no? Tipo escalera, ¿no? Y así lo entenderéis cómo lo hacen. Y después unos sencillos cálculos de redes de difracción por reflexión y por qué tienen una configuración en ángulo de 90 grados, también para que lo entendáis. Y después simplemente un repaso de dos centros astronómicos relevantes que trabajan también en exoplanetas, como estos planetas. O han trabajado, no sé ahora, pero han trabajado bastante. Entonces, aquí hay que destacar estos 5 sistemas ópticos que tienen. Todos menos uno son reflectores, tipo Ricci-Chrétien. El otro es reflector, pero no es Ricci-Chrétien. Ricci-Chrétien, ahora lo veremos en detalle, pero ya os lo adelanto. Quiere decir que son los dos, el primario y el secundario, son hiperbólicos. Y ahora veremos a qué es debido, a las propiedades que tienen. La mejor imagen se obtienen con este tipo de espejo hiperbólico. Y aquí entonces hay que destacar, este es el más importante que utilizan para la mayor parte de investigaciones, que tiene un diámetro de 3,5 metros, tiene una razón focal de 10. La razón focal es uno de los parámetros importantes de los telescopios, pero no por lo que se ve. Ahora veréis, esto básicamente es la luminosidad que llega a formar la imagen. Y esto es muy importante para astrofotografía. Para cuando tomas fotografías, necesitas que las razones focales den suficiente luz, y si no, lo que tienes que hacer es alargar el tiempo de exposición. Después, el otro dato importante del telescopio es el poder de resolución, que es la capacidad para separar dos puntos que están muy juntitos. Para que, como ejemplo, somos capaces de separar un ángulo que está en 1 minuto de arco. Bueno, pues este aparato, el más potente, consigue separar 0,03 segundos de arco, cuando con la vista solo podemos separar 1 minuto de arco como mucho. Y también tiene un campo de visión, en field of vision, ¿no?, de 30 arcominutos, de 30 minutos de arco. Esto más o menos es el diámetro de la Luna. O sea, si enfocas a la Luna, no enfocan al Sol, creo, pero no, al Sol no. A la Luna, pues justo sería el diámetro de la Luna lo que captaría este telescopio, de 3,5 metros. Y está equipado con un espectrómetro que se llama Cármenes, que es el instrumento de análisis de la luz. Esto es un instrumento potentísimo. CAK significa Calar Alto, y esto pues ya es un acrónimo de distintas palabras, viene en la literatura, pero no me lo sé. Pero bueno, Calar Alto y todo lo más que... Después, el segundo gran equipo es otro reflector también, Ricci-Chrétien, con una apertura de 2,2 metros y una razón focal igual, de 10. O sea, el tiempo de exposición fotográfica es igual en uno que en otro. Y aquí ya tiene un poder de resolución un poquito menor, de 0,04 segundos de arco. Es un poquito inferior. Y este está equipado con el segundo gran espectrómetro que tienen ellos, que se llama CAFE. Esto sí que es acrónimo, Calar Alto Fiber Echelle, ¿no? Es Calar Alto, escalera de fibra del espectrómetro, ¿no? He dicho que es un espectrómetro tipo Echelle de reflexión, pues vamos a ver cómo entenderlo ahora. El tercero que tienen es el Ricci-Chrétien de 1,5 metros. La razón focal ya empeora, lo cual tienen que darle más tiempo de exposición. Y aquí también el poder de resolución también les empeora un poquito, ya es el doble
que el primero de los tres. O sea, ya es 0,07 segundos de arco. Y después tenemos el cuarto, este es con el que se va a hacer la visión nocturna, 1,23 metros. La razón focal es de 8, o sea, pues muy bueno y muy potente, vamos, tremendo, ¿no? Y un poder de resolución también de 0,08 segundos de arco. Y aquí tiene un campo de visión, el field of vision, de 90 arcosegundos. Esto es como tres veces la Luna, el diámetro de la Luna. Y después tienen uno pequeñito, que no creo que lo emplean menos, más para apuntar y para, que es de 0,8 metros, con una razón focal de 3. Aquí tienen que hacer ya fotografías de más de tiempo de exposición. Y aquí ya nos vamos a un poder de resolución más pequeño, bastante más pequeño. Pero vamos, si veis aquí el tamaño de este monstruo, aquí tenemos a unas personas. O sea, es que es tremendo. Y este es el espectrómetro, esta es la zona del espectrómetro que está en ángulo de 90 grados. Veréis por qué. Esta gente, pues bueno, he puesto unas poquitas, pero hacen más que esto, o sea, hacen bastantes más. Pero he destacado que trabajaron bastante y colaboraron en la colisión del cometa Schumacher-Levy en Júpiter el año 94. Esta es una imagen que consiguieron ellos cuando el cometa Schumacher-Levy se repartió en 8 o 9 pedazos y fue cayendo progresivamente sobre Júpiter, haciendo unos agujeros que todavía perduran por debajo. También trabajan mucho en estrellas jóvenes, en los chorros axiales que tienen cuando se forma una estrella joven, en la época de condensación de la materia. Trabajaron también en el seguimiento del Tempel 1 cuando la misión Deep Impact de la NASA en 2005, y aquí he puesto una fotografía cuando colisionó el cometa Tempel con la nave de Deep Impact aquí. Aquí está la explosión que hizo. Han trabajado y siguen trabajando bastante en enanas marrones y estrellas pequeñitas, especialmente en la zona de Pléyades. Y en exoplanetas tienen bastante trabajo hecho, además de este. He puesto este como ejemplo, pero tienen más. La estrella T-Garden y los Kepler 91b. Ellos han estado trabajando para validar las medidas y creo que han hallado alguno. No sé si alguno de ellos está encontrado allí en Calar Alto. Han trabajado también en supernovas. Supernovas, el problema que tienen es que se produce en cada galaxia de promedio una al año. Y la supernova, cuando se produce, tiene un periodo después de iluminación que dura como 1 o 2 semanas y se apaga. Y ellos, cuando aparece una supernova, dan seguimiento durante estas semanas. Y están trabajando también en los asteroides, en control de asteroides y los NEOs, los Near Earth Objects, los objetos cercanos a la Tierra. Y los seguimientos de los NEOs forma parte de defensa planetaria de la NASA. Y han trabajado, pues eso, con algunos asteroides que peligraban a la Tierra, que es lo que están siguiendo. Bueno, vamos a ver. Y entramos ya en los sistemas telescópicos. Para poner un poquito así de nomenclatura, hay que decir, lo repito, bueno, son telescopios reflectores profesionales de tipo Ritchie-Chrétien. Ya he dicho que esto se caracteriza porque los del objetivo son hiperbólicos. Entonces, los telescopios, como digo, son sistemas afocales, es decir, el foco lo tienen en el infinito. ¿Por qué? Porque el objeto está en el infinito. O sea, un microscopio no es un sistema focal, unas lentes tampoco, una lupa, incluso los telescopios estos de mirar pájaros que se emplean en SEO Overlife, ¿no? Estos son sistemas que son focales. Pero en cambio los telescopios son afocales porque realmente a efectos prácticos el objeto está en el infinito. Y además se describen mediante lo que es la óptica paraxial. Para hacerlo sencillo, aquí lo voy a hacer como óptica paraxial. Cuando se hacen los diseños por los
físicos y los ingenieros, ellos no utilizan óptica paraxial, sino hacen no hay error. Pero la óptica paraxial les sirve más didáctica para entender lo que está pasando, que es la que vamos a entender ahora. En la óptica paraxial lo que hacemos es que un ángulo lo igualamos a su seno o a su tangente, con lo cual se facilita mucho todos los términos del desarrollo de Taylor de la imagen. El Ritchey-Chrétien Telescope es el más utilizado profesionalmente en astronomía por varias características. Uno, no tiene coma. No. Bueno, Ritchey-Chrétien, esta imagen que hay aquí. La coma se genera siempre en los puntos de la periferia, que lo que hacen que se alargan y deforman la imagen, y solamente la imagen nítida está en la zona central. En este caso, en el Ritchey-Chrétien no hay coma. Lo veréis cuando veáis la imagen en calar alto, vais a ver la imagen igual de nítida en la periferia que en el centro. Y también no hay aberración esférica. La aberración esférica se produce porque los puntos a lo largo de la imagen, digamos un emborronamiento a medida que vas la imagen pasando desde el centro hacia la periferia. O sea, aquí es un ejemplo de aberración porque la imagen es turbia, ¿no?, en estos puntos. Y tampoco hay aberración cromática. La aberración cromática es que a los puntos les sale como una especie de pequeño arco iris alrededor, porque lo que hace es que la luz pues se dispersa, ¿no? Es la palabra correcta, se dispersa en torno al punto y lo que hace es dar una dispersión de colores. Entonces deforma la imagen también. Y tiene un campo de visión muy bueno y muy fiable para astrofotografía. Tiene una relación muy buena, la razón focal es muy buena. Y es muy buena en astrofotografía. Y otra característica más que no la he puesto aquí, pero bueno, es para todos los que son reflectores, el telescopio tipo Newton, que es el reflector. La característica importante es que tiene muy poco sistema óptico, o sea, tiene muy poca lente. El que haya lentes en un telescopio, pues a nivel de un aficionado da igual, no importa mucho, pero en un telescopio profesional las lentes todas absorben parte del color, aparte de la luz. Las lentes, lógicamente, es un medio por el que la luz no atraviesa al 100%, sino atraviesa a lo mejor un 98, un 95, un 98, depende del tipo de lente, ¿no? Entonces, claro, en astronomía de cielo profundo, la cantidad de luz que se recibe es tan pequeña que no te puedes permitir el lujo de perder un 5%. Entonces, si pones muchas lentes en un sistema óptico, los sistemas ópticos de tipo reflectivo tienen bastantes lentes y tienen después lo hacer giro de imagen. Claro, todo esto consume luz. O sea, parte de la luz se queda vibrando dentro del cristal, calentándolo de alguna manera, ¿no?, vibrando su estructura sólida, y pierdes esa luz. Y claro, en un sistema óptico que buscas no perder nada de luz, porque ya de por sí te llega muy poca, el mejor telescopio es el reflector, porque aquí no hay pérdida de luz, son unos espejos que la pérdida de luz prácticamente es menor del 0,5%. O sea, es una lente sí que pierdes. Y entonces, el objetivo, aquí los espejos primario, cóncavo, y secundario es convexo, son hiperbólicos, como decía, ¿no? El objetivo lo componen los espejos, o sea, los dos espejos es el sistema objetivo, ya lo he puesto aquí, y el ocular es una lente. Aquí es una lente convergente. Este es el sistema de estos aparatos. O sea, tratan de no ser muy complejos, porque si a meter mucho sistema óptico pierden luminosidad. ¿Y qué parámetros clave se le exige a un telescopio? Pues se les exige a un telescopio estos 7 parámetros clave. Primero, la calidad de la imagen, que no tenga comas ni aberraciones, ni de tipo esférico ni de tipo cromático, y que no tenga astigmatismo.
el astigmatismo no lo he pintado aquí con imagen, pero el astigmatismo es simplemente el hecho, ¿no? O sea, de que al rotar la lente se distorsiona. O sea, quiere decir que no es isótropa la imagen, sino que si tú la lente la giras en su eje central, la imagen cambia. Es lo mismo que si tenemos astigmatismo en la vista, al girar las lentes que tenemos, deformas la imagen. No es una lente esférica, es una lente que en parte es cilíndrica. Entonces, estas lentes son perfectamente esféricas y no tienen astigmatismo. Y esto es una exigencia para astronomía. Un metro muy importante en astronomía, no crucial, pero sí importante, es el aumento visual. El aumento visual es el ángulo con que nos entra aquí en el ojo. O sea, esto lo vamos a ver un poquito más detallado, pero este ángulo, W, W aquí, coma, que he puesto, es comparado con el ángulo al que nos recibiríamos la luz. En la siguiente página se ve mejor. Ese es el aumento visual, aquí. No, aquí. Aquí nos llega la imagen con un cierto ángulo. Si esto lo ve el ojo, este ángulo es pequeñísimo. Es un ángulo respecto del eje del telescopio. Y ese ángulo, el sistema óptico, lo que hace es que lo aumenta. Lo aumenta y pasa de un ángulo V a un ángulo W'. Bueno, pues esta relación de V a W' es el aumento visual. Es decir, lo que hacemos que en el ojo entre la imagen, lo cual para el ojo aumenta el tamaño de lo que está viendo. Otra característica importante es la luminosidad de campo extenso. Cuando estamos viendo un objeto con un sistema óptico, perdemos, claro, mira, os pongo el ejemplo este que se ve aquí. Si estamos viendo este mapa de España, por ejemplo, y ponemos una lupa, pierde luminosidad, porque lógicamente la lupa nos está mostrando un trocito pequeñito de zona iluminada, pero lo amplía mucho. Si quitamos la lupa, el trocito que se ve es mucho más pequeño, pero toda esa luz ahora se distribuye en una superficie mayor, con lo cual hemos perdido luminosidad. Entonces, esto es lo que se llama luminosidad de campo extenso. Esto es muy importante en observaciones de planetas o de nebulosas o de objetos extensos, objetos que digamos de alguna manera, una parte importante del campo de visión. Y por otro lado, tenemos otro parámetro importante, es la luminosidad de campo puntual. Es decir, cuánto nos aumenta la luz que recibimos de un solo punto. Esto ahora en el ejemplo yo creo que se va a entender la diferencia bastante mejor que aquí. Pero vamos, es un parámetro importante, la luminosidad de campo puntual. Sobre todo esto es muy importante cuando se ven estrellas o estrellas digamos, o enanas blancas o muy pequeños, muy pequeños. Y mientras que el campo extenso es importante en planetas, nebulosas y en objetos de tamaño grande, ¿no? De tamaño que se acerque al campo de visión. Después el campo visual, el field of vision que llamábamos antes, el FOV, ¿no? FOV. Esto es importante porque esto lo que nos da es el tamaño, el trozo de cielo, el angular del trozo de cielo que nos coge, el ángulo que nos está cogiendo el tubo del telescopio. Otro parámetro, quizás de los más, es este otro, es la resolución. La resolución lo que nos hace es que nos hace percibir el objeto como singular, no lo mezcla con otro. Y ya he dicho que nuestro poder de resolución de nuestro ojo es aproximadamente 1 minuto de arco. Y aquí estábamos viendo que, o sea, nosotros con menos de 1 minuto de arco nos separamos. Si viéramos un coche con un gran, podemos aquí como en la imagen de abajo a la derecha, y se aumenta, si el poder de resolución disminuye, se te mezcla todo y se te hace todo borroso. Esto es un tema totalmente ondulatorio, no es de óptica geométrica, es un tema de óptica física y esto lo obtenemos comparando
el tamaño de nuestra pupila con la longitud de onda o de la pupila del instrumento con el que se ve. Si vemos a simple vista, pues es la pupila nuestra del ojo. Y si no es la pupila, es la pupila, el diámetro del tubo del telescopio, comparado con la longitud de onda de la luz que estamos midiendo y observando, ¿no? Esta comparación nos da el poder de separación. En el ejemplo lo vais a ver muy clarito. Y por último tenemos un parámetro que es la razón focal, que la dan los telescopios de Calar Alto, pero esto sobre todo es para fotografía. Aquí lo importante es tener esto en cuenta para darle más o menos tiempo de exposición a la imagen fotográfica. Aquí he puesto las fórmulas que vamos a emplear y las voy a comentar muy poquito, porque el objetivo no es saberlo, sino tener una culturilla para que cuando se vea allí veamos lo que hay detrás de estos aparatos. Bueno, fundamento del telescopio reflector Ritchey-Chrétien. Aunque los telescopios portátiles son sistemas subjetivos para mirar, o sea, el objeto es el sujeto, ¿no? Que los de Calar Alto son sistemas objetivos y básicamente quiere decir para registrar imagen y analizarla. O sea, lo que interesa es no mirar solo, sino poder registrar y poder analizar la luz esa, ¿no? Por eso están dotados todos de espectrómetros. Como damos un tratamiento paraxial en aproximación de primer orden, la fórmula esencial de espejos y lentes es esta, es la fórmula de Descartes, que es la que se estudia en el bachillerato, todo el mundo se la sabe, que es que el inverso de la distancia de un objeto, de la imagen del objeto, más el inverso de la distancia del objeto, al inverso de la distancia focal. Esta es la fórmula de Descartes y es aproximada, porque está hecha precisamente, como he dicho, es un sistema paraxial. Estas fórmulas ya son más finas, las que vienen aquí. Ahora, para sistemas afocales, aquí, que son los telescopios, ya son estas las fórmulas. Esta primera fórmula es por culturilla general, para que sepáis que todo sistema óptico cumple esta fórmula. Pero un telescopio no, porque con lo cual, perdón, la X sería infinito. Entonces, esta fórmula nos distorsiona totalmente en un telescopio. Los telescopios tienen que utilizar estas expresiones matemáticas que vamos a dar un poquito su sentido, ¿no? Primero, el aumento visual. Lo representamos como gamma mayúscula y ya he dicho que es la relación entre el ángulo con el que nos entra aquí en el ojo, el ángulo con el que nos entra la imagen al ojo, respecto del ángulo como nos entraría si no hubiera un sistema óptico. Cuando miramos una estrella es pequeñísimo y lo que hace el telescopio es que lo convierte en un ángulo mayor. Y esto, si se hicieran las matemáticas adecuadas, lo que nos da es la relación entre el foco objetivo y el foco del ocular. Vale. Entonces, luminosidad de campo extenso. Pues la luminosidad de campo extenso nos influye el coeficiente de transparencia. Por eso he dicho que se evitan que haya mucho vidrio por el medio, porque a medida que vas metiendo más vidrio, el coeficiente de transmisión del vidrio va aumentando. Bueno, es el mismo, pero como tienes que poner al final un coeficiente de transmisión de todo el sistema óptico, si metes mucho vidrio, este coeficiente de transmisión del sistema óptico aumenta. El tau aumentaría. Y este es el diámetro del objetivo, es decir, el diámetro del tubo con el que miras, el diámetro de la pupila del ojo multiplicado por el aumento visual. ¿Por qué al cuadrado? Porque estamos hablando de luminosidad, que depende de la superficie del telescopio, de la superficie de entrada de luz al ojo, con lo cual es la dimensión, el diámetro al cuadrado. El campo visual es nada, sencillamente es el ángulo de entrada al ojo partido por el aumento visual. Y el poder separador
lo vimos en la charla de los radiotelescopios, esto mismo, que esto es en los radiotelescopios, este dato es muy importante. El de la retina es de un minuto de arco, ya lo hemos comentado antes. Y en este caso es el poder separador, no sé por qué he puesto retina, aquí me he equivocado, esto hay que lo borraré, esto de retina no. Es la longitud de onda de la radiación dividido por el diámetro del objetivo. O sea que, y esto haciendo cuentas, pues nos sale 60 segundos, que es partido por el aumento visual. Entonces este es el poder separador de dos puntos que no se nos mezclen en el, que lo he puesto aquí la imagen, ¿no? El poder separador está aquí, en la imagen esta del centro abajo, ¿no? Que cómo consigues separar dos puntos y que no se nos mezclen en uno. Y aquí vamos al ejemplo. Aquí he cogido un ejemplo, he cogido de ejemplo un refractor tipo Kepler y algunos dirán, ¿y no era, el refractor no es Galileo? No, el refractor Galileo es el que tiene el ocular, es una lente divergente. Cuando las dos lentes son convergentes, es un refractor tipo Kepler. Y vamos a analizar los dos, el tipo Kepler, o sea, un telescopio tipo Kepler, que no se emplean apenas, se emplearon hasta 1880, pero a partir de 1880 ya por los problemas de que absorbían mucha luminosidad, se pasó ya a los telescopios ya de tipo newtoniano, de reflectores, y ya estos ya para astronomía profesional no se utilizan apenas. Se emplea mucho para aficionado, pero no para astronomía profesional. Entonces, vamos a hacer los cálculos, que es como mejor se entiende. La focal del objetivo, he supuesto unos datos teóricos porque no los tenían todos o no me los daban en Calar Alto, no lo sabían, con el que hablé no lo sabían. Entonces yo he supuesto un focal del objetivo de 910 milímetros, un focal del ocular de 16 milímetros, son valores muy normales en un telescopio esto, en un telescopio de tipo mediano. Un ángulo de rayo del ocular W, de entrada al ojo, de 45 grados, esto es muy normal, para que la imagen sea muy grande en la retina y veamos el objeto muy grande. Un índice de transparencia del sistema. Esto normalmente, si he cogido uno medio, en un sistema de refractor, como es o de Kepler o de Galileo, esto suele ser más, el índice de transmisión es más bajo, es 0,90 o 0,85. Pero en cambio en uno tipo Newton, reflector de Newton, esto es 0,95. He cogido una media. La pupila del observador, del ojo del observador, la he puesto en 4.000, supongo que es de noche y la persona está adaptada a la oscuridad y entonces la pupila aumenta de tamaño. Y un diámetro del objetivo de 114 milímetros, de la lente objetivo. Y entonces vamos a ir calculando, esto simplemente como un ejercicio, si es útil para uno para entenderlo. Tenemos el aumento visual, ¿cuánto nos aumenta la imagen? Pues con la fórmula que he puesto antes, el foco del objetivo, esto es el foco de la lente objetivo, foco de la lente ocular, perdón, ocular 16, y entonces nos da un aumento de 56,9. La luminosidad de fuente extensa, aplicamos la fórmula esta que hemos hecho antes, explicado, y nos da que 0,23. Es decir, si una fuente extensa va a perder casi un 80% de la luz. Esto es muy importante porque, claro, si hay una pérdida de luminosidad, tienes que dar tiempo de exposición largo, porque realmente el ojo lo va a ver muy grande, pero va a haber poca luz. Ese es el problema, ¿no? En cambio, si es una fuente puntual, como este caso,
es una estrella, apuntamos a un... Por ejemplo, una fuente extensa típica es la galaxia de Andrómeda, o la nebulosa de Orión, la nebulosa que está debajo del cinturón de Orión. Esto es una fuente extensa. Y muchísimas en el cielo, realmente la mayoría son fuentes puntuales. Entonces, aquí en la fuente puntual lo que hace es que aumenta la luminosidad. Esta es la expresión. O sea, es el cociente de transparencia, siempre, del sistema entero, partido por el diámetro del objetivo, partido por el diámetro... este es del ojo. Uy, esto no lo cambié. Este FIA en realidad es del ojo. Aquí me falta, FIA. Lo corregiré también y lo envío al que quiera. Y esto da un aumento, es decir, realmente ya una fuente puntual con un telescopio aumenta mucho la luz que te llega, porque no hay pérdida como en el caso de una fuente extensa. Con este lo aumentas. Aquí nos aumenta con este telescopio que he puesto un 755% la luminosidad del punto que estás mirando. El campo visual, pues se calcula eso, el ángulo de entrada al ojo, que lo teníamos aquí, 45 grados, partido por la ganancia de imagen, de tamaño de imagen. Entonces, esto nos da un campo visual de casi 1 grado. Casi 1 grado es el doble que el Sol, ¿no? Más o menos. El doble que el tamaño de la Luna, ¿no? Sería el campo visual que nos está dando. El poder separador del ojo en este instrumento pues es lo mismo, 60 segundos dividido por 56,9, pues 1 segundo. Es decir, pasa de 1 minuto a 1 segundo, aumentaría la separación 60 veces. Delta principal. Y aquí entonces pasamos ya a la página siguiente. Aquí tenéis los sistemas, los 2 sistemas ópticos que he puesto para que veamos con óptica geométrica cómo evolucionan los rayos. Y pasamos ya al tema de la espectrometría para que se entienda bien lo que es un espectro. Todo el mundo habla de ellos y en el colegio pues te los enseñan, pero el fundamento del espectro ya he dicho que se fundamenta en la electrodinámica cuántica. Yo no sé si hay alguien que tiene abierto el audio, pero se oyen voces ahí. Entonces vamos a ver. El fundamento de los espectros se basa en la naturaleza cuántica de la luz. La luz es una onda, es una función de onda que tiene esta forma, como cualquier onda. Esto es una expresión de una onda cualquiera. Y se basa en esto, en la ecuación de onda, básicamente. Y el espectro, ya decía que es el espíritu. Espectro venía de que era el espíritu de la luz, que lo estudió Newton en 1704 en su trabajo de óptica, lo llamó, el tratado de óptica, ¿no? Tras dispersar la luz con prismas a lo largo de sus frecuencias. Entonces, dispersar en física no significa que se abre. Eso no es dispersar, eso es esparcir, que es distinto. O sea, la gente lo mezcla mucho, porque incluso los libros de texto hasta hace unos pocos años estaban mezclados. Dispersar es que separa por velocidad. O sea, a distintas velocidades de los rayos se van separando. Mientras que esparcir da lo mismo la frecuencia. Se abre la onda. Se abre la onda en varios frentes de onda. Y partimos de lo siguiente. Vamos a ver un poco la parte tradicional. La materia condensada, a ver si cojo el ratón que se ha perdido. Aquí. La materia condensada caliente, o sea, como por ejemplo, esto es una materia condensada caliente, un filamento de wolframio, ¿no? Los hilos incandescentes de una lámpara, de una lámpara térmica, ¿no? Pues producen una radiación, pero produce toda la radiación de cuerpo negro realmente. Entonces están todas las frecuencias ahí.
están todas mezcladas. Y entonces al pasar la radiación esta a través de un prisma, el ojo lo que ve es un continuo, es un espectro continuo. Realmente el espectro sería discontinuo, pero hay tantísimos miles de millones de rayas que parece continuo. Pero la materia condensada, debido precisamente a esa cantidad tan grande de que en un gramo hay 10 elevado a 23 átomos, como todos están emitiendo, pues claro, parece un continuo por la cantidad de átomos que emiten. Pero en realidad sería discontinuo. Hay otro tipo de espectro, que es la materia condensada fría, que dispersa por reflexión. Aquí no lo he pintado en el dibujo, pero esto se emplea también en óptica, que es que tú lanzas una luz sobre una materia fría y las líneas que refleja la luz produce los espectros Raman, se llama, ¿no? Entonces, esto, por curiosidad, simplemente para que no se olvide lo que es Raman, esto es cuando Ulises, no sé si habéis leído la Odisea, cuando está volviendo ya de la guerra de Troya, al pasar por el mar de Mármara actual, ¿no? Pues dice que el mar se transforma en vino. Bueno, pues esto era un espectro Raman. O sea, en realidad muchos marinos eso lo ven. Cuando el sol está bajo sobre el mar, toma colores muy curiosos, porque lo que se produce es un espectro Raman sobre la superficie del mar en calma, que lo que hace es que emiten ciertas ondas. El espectro Raman lo que hace es que utiliza la luz, rebota con distintas frecuencias sobre una materia condensada fría. Vale. Otro espectro es el que hacen los gases calientes. Los gases calientes, por ejemplo, pues el Sol, ¿no? El Sol lo que hace es que emite la fotosfera, esto es concretamente la fotosfera, emite unas longitudes de onda, pero solamente en unas frecuencias determinadas. Entonces nos va dando las distintas líneas. Esto Mariano lo ha explicado varias veces muy bien, entonces pues simplemente por recordarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, la línea alfa, la línea H alfa, que se emplea mucho para estudiar la corona solar o las zonas de nacimiento de estrellas, por ejemplo, en la nebulosa de Orión. Esta es la H alfa. Después está la alfa Lyman, que es el ultravioleta, que estaría por aquí, que se emplea también mucho, la alfa Lyman. Pero esta es la serie de Balmer, que es la serie en óptica visual, en luz visible. Y después tenemos otro tipo de espectros, que son cuando una luz continua, o sea, una emisión de luz continua, la luz continua, pues tiene este espectro continuo de todos los colores que parece que van todos continuos, pero al pasar por un gas frío, el gas frío absorbe ciertas bandas en las que hay una transición electrónica que se queda con esa energía. Y entonces aparecen líneas de absorción negras. Esto es lo que se ve en el Sol. En el Sol, pues tenemos el hidrógeno, aquí el helio tiene estas líneas, y esto, como Mariano ha explicado alguna vez muy bien esto es con lo que puedes averiguar qué elementos tenemos en un emisor, en una fuente emisora. Y como estas líneas, además, se desplazan según la velocidad del emisor, por el efecto Doppler, puedes saber, de estas líneas puedes saber tres cosas. El elemento que es, qué movimiento tiene el elemento, y también, según el grosor de la línea, puedes saber qué temperatura tiene el emisor, porque aquí hay un engrosamiento que se llama Doppler de la línea, que depende si dentro del emisor está muy caliente el gas, entonces los emisores emiten, pero a velocidad, aunque el Sol esté quieto, las propias moléculas del Sol se mueven muy rápido por la temperatura alta, y lo que hacen es que proyectan un Doppler ellas solas. Unas veces son para arriba, otras para abajo. Al final lo que hacen es que engrosan la línea. Unas líneas gordas siempre son debidas a que hay un calentamiento muy fuerte del emisor en el seno del emisor.
Y vamos a ver, entonces las líneas espectrales se valoran por su longitud de onda o su frecuencia. La fórmula que se emplea siempre es que la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz. Y estos son los mejores mensajeros que nos han llegado del espacio exterior hasta ahora. Prácticamente el 98 o 99% de todo lo que sabemos del espacio se debe a esto, a estudiar estas líneas a partir de la presentación del siglo XIX, a mitad del siglo XIX, en el Congreso de Berlín. Estas líneas espectrales se corresponden con transiciones entre niveles de energía de los electrones, o bien en átomos o bien en moléculas. Esto se puede emplear también para moléculas. Cuando hay moléculas, pues por reflexión, por reflexión Raman o por absorción se emplea también. Las líneas de energía, además de indicar la composición atómica o molecular, que eso es lo que se llama la astroquímica, también para la mayor temperatura o también la mayor presión. También no solo temperatura, sino presión. Hay que saber distinguir cómo separar un efecto de otro. Pero esto cuando se estudian los espectros se puede hacer bien. Y también su desplazamiento, Doppler, que indica la velocidad del emisor. Según el objetivo de investigación se utilizan pues, unas técnicas u otras. Y aquí ya prácticamente voy a ir casi acabando, pero sí entender cuál es el fundamento de una espectración, porque claro, en realidad el espectro de un prisma estamos muy habituados a verlo y decimos, no, esto es lógico, no es lógico, pero cuando te pones a pensarlo no es tan lógico, esto realmente es muy complicado. Es más fácil entender un espectro de una red de difracción, como vamos a ver, que el de un prisma. Ahora explicaré por qué. Y también vuelvo a lo mismo, en astronomía se emplean redes de difracción. Por lo mismo, porque así no se absorbe luz. Porque si tú con un prisma o se llama un porro, los prismas de porro y tal, absorbes luz. Y como ya te llega tan poca, no pasaría nada. Entonces, buscas siempre que no perder luz y entonces se emplean dos cosas. O bien redes de difracción por transmisión o redes de difracción por reflexión, que es lo que obtenemos al ver un disco, ¿no? Un DVD. Cuando le vemos los colores, está haciendo un espectro por difracción, por reflexión. Está en un espectro de difracción por reflexión. Aquí una curiosidad, simplemente que tengáis en cuenta. En los espectros de absorción, ahora explicaré por qué, cuando es por transmisión en un prisma, digamos, el rayo que más se curva es siempre el de mayor frecuencia, el violeta. Mientras que en una red de difracción es al contrario, el que más se curva es el rojo. O sea, el que menos frecuencia tiene. A que aquí, en un prisma, la luz más energética, que es la luz ultravioleta, de la luz blanca, una de sus componentes es la ultravioleta, o la violeta, perdón, se entretiene más en la red porque al tener más energía hay más interacciones con la red de estado sólido, ¿no? Entonces, al entretenerse más, pues digamos, se para más veces. Realmente la luz va a la velocidad de la luz, va a C, pero aparentemente va a menos de C, pero eso es un tiempo de retardo debido a la interacción con la red cristalina del medio. Pero claro, la luz ultravioleta se entretiene más porque hace más interacciones con la luz ultravioleta, la luz violeta hace más interacciones con la red, porque tiene más energía y se entretiene más, con lo cual se curva más. Aquí en este caso, la luz violeta domina y se curva menos, porque está menos afectada, digamos, por la rendija, y aquí en la dispersión ocurre lo mismo. Vamos a ver el fundamento un poquito ahora, y ya con esto casi. Todo se basa, para entender una red de difracción o cualquier efecto de dispersión, hay que acudir a la electrodinámica cuántica en su profundidad, si no, no se entiende. Pues se explica en el colegio 1000 veces, pero hasta que no se llegó a entender la electrodinámica cuántica, que es la ciencia que explica la interacción de los fotones con los electrones, que es lo que ocurre aquí, no se ha entendido. Bueno, lo primero para entenderlo es que el fotón en electrodinámica cuántica es como si fuera un relojito que gira. Entonces la luz, vamos a suponer, aproximadamente, no es mucho error lo que he puesto,
que la frecuencia de un fotón rojo es 10 elevado a 14 Hz y la de un fotón azul 10 elevado a 15 Hz. Vamos a partir de esta aproximación más o menos que es bastante realista. Entonces, este reloj da 10 elevado a 14 vueltas por segundo y este da 10 elevado a 15 vueltas por segundo. Entonces, ¿qué ocurre cuando una lámpara? Aquí ponemos una lámpara, aquí tenemos un espejo todo continuo, y aquí ponemos el ojo. ¿Dónde vemos la lámpara? Pues la vemos justo aquí, simétrica a esta. Es decir, todo esto, la conclusión es que el rayo va recto, pega en el centro, gira y nos entra en el ojo y lo vemos por proyección, vemos una imagen virtual que está al otro lado. Bueno, realmente las ondas, como sabéis en física cuántica, hasta que no han colapsado, son ondas, con lo cual van por todo. O sea, una onda llena el espacio entero. No podemos pintar un rayo, porque un rayo implicaría definir una posición. No está definida, van por todo. O sea, en el momento que tú la colapsas, es cuando te aparece la posición con la incertidumbre de Heisenberg del momento. Pero si no la colapsas, ocupa el espacio entero. Con lo cual aquí vienen todas las ondas. Vienen aquí, vienen aquí, vienen aquí, vienen incluso atrás, pueden reflejar aquí y tirar aquí. O sea, el espacio entero está lleno. Pero todas las ondas hacen una suma destructiva de la onda. Si aquí pega, vamos a poner aquí, cogemos esta. En esta zona el espacio recorrido por la onda es muy grande. Es muy grande. Cualquier pequeña variación que hagamos aquí cambia mucho el espacio recorrido por la onda. Entonces, como la onda prácticamente casi un astron da un giro completo, cuando tú mueves este rayo y lo pones al lado del otro, que viene aquí, ya le ha dado la vuelta entera. O sea, lo pones uno al lado de otro y ya ha girado entero, destruyen entre sí. Las únicas ondas que no se destruyen, que son constructivas, son las que dan justo en el centro. ¿Por qué? Porque aquí, si tú mueves el rayo de aquí a aquí, prácticamente aquí no mantendrías la posición del rayo, mientras que aquí gira ya muy rápido y unas con otras se anulan. La suma vectorial es cero. Y las únicas ondas que se suman constructivamente son las que están en el centro. Realmente es lo que decía Fermat, que es el principio de Fermat, las que van en el mínimo tiempo posible. Y lo he puesto aquí. El tiempo recorrido donde se suma constructivamente. Lejos del menor tiempo recorrido, se suma destructivamente. Este es el principio de Fermat. Entonces, esto es la base de lo que es la red de difracción. ¿Cómo se consigue la difracción? Bueno, pues aquí teníamos el vector de estado y el fotón observado que va girando. Vale, ahora cogemos un trocito pequeñito de este espejo y lo ampliamos muchísimo aquí. Lo ampliamos y lo ponemos muy en grande. O sea, cogemos al microscopio un trocito de un tamaño atómico, casi de aquí, y lo ampliamos muchísimo. ¿Qué le pasa aquí, en este trocito? Pues que el rayo, en un tamaño de 0,5 micras, que son alrededor de la longitud de onda de la luz visible, lo que hace es que el rayo gira entero y todas estas flechas se suman destructivamente. O sea, la suma de estas flechas, si le quitamos el plateado a un trocito, hacemos que solamente se reflejen esta parte de las flechas. Estas tienen una suma constructiva. Estas se suman y dan un vector. Y esto es lo que pasa realmente. Si dejáramos este trozo sin raspar el vidrio, nos daría este vector y anularía a este vector, con lo cual en esta zona habría un efecto destructivo de la onda, como he dicho. La única forma de que no haya efecto destructivo es rayar un tamaño del orden de micras o de menos de micras en este trozo. Esto es lo que hace el espejo, esto es lo que hace el disco. Hay que cogerlo con un disco nuevo que no esté grabado para que no haya alteraciones, y lo que son los surcos son zonas que no están grabadas, que no están en espejo, ¿no? Entonces,
Aquí he puesto una construcción para que se vea el sentido. Aquí no hacemos matemáticas porque la matemática de la electrodinámica cuántica es bastante complicada. Eso ya es para uno que se dedica más a eso. Pero aquí se ve que estas ondas realmente suman constructivamente. ¿Y qué va haciendo? Pues que esto, cuando hay varios tramos de espejo frente a otros tramos huecos, lo que van haciendo es que van lanzando los rayos y se forma un espectro. En una zona se forma el azul y en la otra el rojo, porque estos rayos van dando el azul, se da un giro antes, y el rojo también aquí, y entonces se va más o menos, pero corresponde bastante con la realidad. Y esta es la formación de un espejo debido precisamente a una escala, el Echelle, ¿no?, que llaman ellos, a una escalera de espejos, ¿no? Son espejos de tamaño microscópico, de tamaño de micras o menos, pero forman como una escalera de espejitos. Y aquí ya, con esta ya acabamos, ¿eh? Me parece que ya hemos acabado. Y esta es la escalera. Esto es lo que es el espectrómetro de red de Echelle, ¿no? Echelle en francés es escalera. Y aquí pongo unas pocas conclusiones. No lo demuestro mucho, pero pongo unas conclusiones. Estas son cómo se haría la reflexión aquí en estos espejos. Entonces va formando con distintos nodos, o sea, los datos, el ángulo de brillo es este ángulo, el ángulo de la escalera con la que se forma la red. Esto es microscópicamente ver la superficie de un DVD o de un CD, ¿no? Este es el ángulo que forman, que en la red de Echelle es aproximadamente mayor del 45%. Este ángulo se calcula de esta manera. N es el número de espectros, o sea, va formando espectros. En 0 formaría una imagen blanca, en 1 da la primera familia va dando formas, ¿no?, de distintas. Y entonces tenemos el espaciado de la red, que es D, el espaciado de la red, D, el ángulo de incidencia, que es el ángulo respecto de la normal, de la recta normal al espejo, el ángulo de reflexión, que es el I, respecto de la recta normal también, el orden de difracción, esto es el orden porque lo que va formando es imágenes de espectro en distintos órdenes, nivel 0, 1, 2, 3. Es importante el N porque cuanto mayor es el N, mejor resolución nos da el espectro. O sea, siempre se busca que el N sea grande, por eso estos espectrómetros los ponen en 90 grados respecto de la luz que centra. Por eso la luz entra por aquí, por el telescopio, entra al colimador del telescopio y buscan siempre un lugar que sea casi perpendicular a él, porque ya indica que es un número de orden de espectro bastante alto, con lo cual tenemos mucha mejor resolución. El espaciamiento de lambda respecto de lambda. Después es el orden de difracción, la longitud de onda de la luz y el número de ranuras que tenemos. Con esto se construyen estas ecuaciones, que no explico el motivo, pero vamos, con esto se hacen las ecuaciones de red. Y hay que tener en cuenta que aparecen a veces líneas espurias, líneas fantasma, que se llaman fantasmas, que dan defectos mecánicos. La red da defectos mecánicos, que son líneas por defecto que producen fantasmas, ¿no?, que son cosas que hay en el espectro que no son. Y la superficie reflectante se suele emplear o aluminio u oro. Yo no sé cuál emplean allí en los espectrómetros de café o el de Cármenes, pero bueno, uno de los dos supongo que será, o alguna aleación de este tipo. Pero sobre todo lo que se busca es la estabilidad química, porque no se pueden alterar químicamente. Por eso se emplea el oro a veces, por estabilidad química. Y aquí es un ejemplo, ya lo he puesto, para cómo estarán allí, muy parecido a cómo lo tendrán ellos. Cogerán el N3 o N4 de nodo en la red de Echelle. Entonces, lo que hará, sea la luz visible o infrarroja, se dirige hacia la red de reflexión. Entra la luz de aquí de las estrellas, con este sistema óptico hay aquí una lente convergente,
lo pasa por una pupila, por la pupila del sistema, y luego pasa por otra lente convergente y lo lleva ya directamente a la Echelle, ¿no? A la escalera de la ranura, donde se refleja, no es por transmisión, sino por reflexión. Y nos da distintos órdenes y cogemos siempre los órdenes de espectro mayores para que tenga mejor resolución. Y así se pueden ver las líneas con más nitidez y pueden estudiar espectros que están muy juntitos. Y ya simplemente esto, ya acabamos. Hay dos grandes sistemas que yo sepa así en el mundo. Uno es el HARPS, que está situado en Chile, en el Observatorio de las Sillas, de los más importantes del mundo, que se han descubierto más de 130 exoplanetas y tiene una apertura de 3,6 metros, o sea, parecido a este, y su precisión de velocidad de Doppler nos da 1 metro por segundo, más o menos 0,3. Fijaos, 1 metro por segundo es la velocidad a la que camina una persona. Pues si una estrella se aleja a la velocidad de caminar de una persona, la detectan. El otro está en la India, es el Paras, en el monte Abu Parbat, y es el telescopio de 1,2 metros de apertura, este es inferior en calidad. Y también busca exoplanetas en este. Y ya, muchas gracias a todos, pues si queréis hacerme alguna pregunta, pues estamos aquí abiertos. Hola. Fernando, Nada, muy Fernando, muchísimas interesante. gracias. Muchísimas gracias por la charla. Sí, la verdad es que no era tan práctica, era más teórica, pero bueno, también habla de la instrumentación de este tipo de aparatos profesionales. ¿Tenéis alguna cuestión que plantearle a Fernando? Pues sí, sí. Si queréis empiezo yo, ¿vale? Has comentado al principio de la charla que estos telescopios eran afocales, tenían la distancia focal en el infinito. Y sin embargo, en la tercera o cuarta transparencia has puesto una fórmula en la que aparecen las distancias focales y la división entre ellas. Eso no lo he entendido. ¿Se aplican esas fórmulas para este tipo de telescopios? No, pero bueno, a lo que me refiero a focal es de cara a la fórmula de Descartes. O sea que Vale, solamente. no, este es el foco del objetivo o foco del ocular. Pero no que no tenga foco, o sea, sí que tiene foco. Pero cuando digo focal es que el objeto, mira, en esto por ejemplo se ve, aquí tenemos un espejo, este objeto está a una distancia concreta, con lo cual este rayo, el rayo que va paralelo al eje, es el rayo, y el rayo central son distintos. Si este estuviera en el infinito, el rayo... Sí, serían paralelos, ¿no? O sea, Serían paralelos. serían iguales, o sea, sería el mismo. A esto me refiero a focal, que este Vale. objeto está en el infinito, con lo cual la imagen de este objeto va a pasar siempre por el foco. Porque al venir desde el infinito, va a pasar por el foco siempre. Luego, Hombre, yo lo que he querido es dar un poco el fundamento de los instrumentos, porque ya yo creo que bastante se asombra uno con verlos físicamente, digo, por bichos, ¿no? Sí. Hombre, me imagino que en el telescopio pues tendrán que resolver muchos problemas bastante complicados, como por ejemplo cosas triviales, ¿no? Que no se le llene de polvo los espejos, o que haya una suficiente oscuridad en los espectrómetros para que no haya luz ahí que les contamine la prueba, ¿no? Sí, la mayor parte de los problemas que hay en estos observatorios son de tipo mecánico, de tipo mantenimiento, porque tienen que limpiar la cúpula con unas grúas tremendas. O sea, son problemas mecánicos la mayoría, pero por lo menos conocer el fundamento físico de lo que hay, ¿no? Eso es lo importante, Sí. yo creo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, los compañeros? Vale, me estáis oyendo, ¿no? Sí, por si acaso, sí, me estáis oyendo, vale. Oye, me ha sorprendido que estos sistemas, estos espectrómetros, están muy contados en el mundo, ¿no? Porque tal como lo has contado, hay 3 observatorios, uno en la India, otro en Chile y este, ¿no? ¿Es así? Sí, hay más, pero los más grandes, de tamaño así grandísimo, son estos. Sí.
Yo he puesto los más destacados, pero hay más, porque realmente los espectrómetros que se emplean en las estaciones estas de telescopios, la mayor parte son de tipo Echel, que son los mejores que hay. Es que se ha llegado a este modelo Echel, digamos, a base de avanzar en esta tecnología. O sea, la mayoría son Echel. Y he puesto los más grandes, o sea, los que son comparables a Calar Alto. Bueno, el de la India ya se queda cortito, 1,2 metros de apertura, comparado con Sí, este, 3,5 el mayor de todos. sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, así es. otra pregunta. ¿Estos telescopios cooperan como estos otros que han servido para detectar los agujeros negros de M87 que trabajan en infrarrojos con métodos de interferometría o lo hacen de manera aislada? Sí. No. Estos están totalmente intercomunicados. Ya prácticamente desde finales del siglo XIX, todos estos telescopios colaboran entre ellos todos, sobre todo los del hemisferio norte con el hemisferio sur. Esto completamente. O sea, esto están siempre. No es como los radiotelescopios, que lo que hacen que es interferencia entre ellos para buscar las grandes interferencias de la Tierra entera, claro, colaboran, vamos, estos sí, son totalmente en colaboración, están en contacto, claro. Hombre, y Oye, forman parte Fernando, también de los atlas los atlas de estrellas que van encontrando, o sea, están en comunicación con los grandes catálogos de estrellas, pues, claro, estos, por ejemplo, al trabajar con los NEOs, están muy en contacto con las sociedades de búsqueda y con la NASA, con el programa de defensa planetaria, o sea, están en contacto con todo. Fernando, una pregunta. Sí. Cuando trabajan los telescopios en conjunción, ¿tienen que ser exactamente iguales o qué parámetros tienen para que las variables estas sean sinérgicas? ¿Te refieres a los radiotelescopios? Sí, bueno, cuando trabajan en red, varios, ¿no? No solo Pero radiotelescopios. aquí es de La pregunta telescopios, es en porque general. En general, no solo radiotelescopios. no están comunicados, no. O sea, ellos van grabando imágenes y las comparten, pero los telescopios ópticos no es como los radiotelescopios, que necesitan estar interconectados para captar la imagen y compartirla después en tiempo real, en tiempo universal. Porque lo que hacen es interferencia. Estos no hacen interferencia unos con otros. O sea, toman las imágenes individualmente, lo que pasa es que pertenecen a programas de trabajo de todo el mundo, pero no interfieren unos con otros. No es como un radiotelescopio que tienes que hacer grandes interferencias entre las unidades para conseguir precisamente la resolución, porque el problema de los radiotelescopios es que tienen una resolución muy mala. Un radiotelescopio tiene una captura de energía muy buena, o sea, es capaz de un radiotelescopio es capaz de ver una bombilla de 60 vatios a una semana luz de distancia, pero tiene muy mala resolución. O sea, la resolución de un radiotelescopio es parecida a nuestro ojo. O sea, tiene pues unos incluso hasta minutos o segundos de resolución. Mientras que estos es al revés. Estos tienen menos capacidad de detectar energía, son más pobres de captura de energía, pero tienen muchísima mejor resolución. Ahí tienes la resolución de estos aparatos, el orden de 0,0 algo segundos. Cosa que son un radiotelescopio, no, son minutos normalmente. Es decir, estos aparatos no necesitan estar interconectados cuando miden con otro. No hacen interferometría, en otras palabras, porque ellos solos tienen ya muy buena resolución. Ahora, un radiotelescopio tiene que hacer interferometría para mejorar la resolución. Es que es muy complementario. Estos aparatos tienen menos capa luminosa que un radiotelescopio, mucho menos. En la charla de los radiotelescopios, no sé si os acordáis que os comenté que todos los radiotelescopios del mundo, desde que aparecieron en los años 40, Sí, una taza de café. toda su energía no sería capaz de calentar ni 1 grado una taza de café. Toda la energía que han capturado.
Mientras que estos no, la energía que capturan estos es enorme, o sea, capturan muchísimos fotones. El problema de estos es que tienen poca sensibilidad a la energía, pero una resolución muy buena, tiene una resolución buenísima. Y también la ventaja de estos es que se pueden interconectar con espectrofotómetros, cosa que un radiotelescopio es mucho más complicado. Estos hacen los espectros muy bien y dan muchísima resolución, pero capturan con menos la energía. Ok. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna preguntita más? Bueno, pues vamos a parar la grabación no sin antes agradecerte una vez más pues, el interés y el cuidado y el amor que pones en las presentaciones y en las charlas, ¿vale? No solamente esto, sino también prepararse la materia. Así que, Fernando, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.